Hola, muy buenas tardes, bienvenido al directo. Como hemos dicho hace un ratito, esta vez nos va a acompañar Rolando Martiñán, el autor de la obra Fin de siglo, con el que esperamos pues tener una conversación, una charla bastante agradable y sobre todo segurísimo que va a ser muy entrañable. ¿Sabes? Seguro. Pues en principio, antes de entrar a hablar con Rolando Martiñá, queremos presentaros a nuestro contacto con Rolando Martiñá y que es una persona muy importante para la publicación de este libro. Es Estela. Y Estela os va a hablar un poquito sobre ella para daros a conocer su trabajo, el de ella, como editora, y luego introducirá un poquito a Rolando Martiñá. ¿Vale? Es que gracias a ella, se lo tenemos que agradecer profundamente porque si no fuese por ella no podríamos tener este Instagram, ya que es a través de ella de quien lo vamos a hacer. Entonces vamos a esperar un segundillo a que Estela se nos añada y en cuanto Estela esté con nosotros, pues le vamos a dar paso a ella para que nos cuente un poquito. ¿Vale? Alicia, háblanos un poquito más sobre Rolando. Bueno, Rolando es escritor, es maestro, nació en Argentina, tiene más libros publicados aparte del libro Fin de siglo, que espero que ahora nos comente un poquito más acerca de su extensa obra. No quiero desvelar mucho. Y pues bueno, pues la entrevista que le pude hacer para la revista nuestra de Culturado, la verdad que resultó muy entrañable. Me gustó mucho ponerme en contacto con él y bueno, ya no solo lo verás tú, sino también la gente que se está conectando ahora mismo. Es una persona con la que merece la pena conocer y con la que merece la pena entablar conversación no solo de literatura, sino también de educación y otros temas. Bueno, una preguntilla, Alicia. Rolando, que nos esperamos que es un señor mayor, un muchacho, no sé, un hombre de mediana edad. No, Rolando es ya un hombre curtido, es decir, un hombre mayor, tiene unos 70 y pocos años y lleva a su espalda una gran trayectoria a nivel literario. Y todo eso espero que se pueda mostrar también. Seguramente, seguramente. Además hablaremos con él también sobre sus inquietudes, sus próximos trabajos, pues todo aquello que nos pueda desvelar y que quiera compartir con nosotros. Claro, que es aquello que le motivó para iniciarse en la escritura, que es lo que transmite con su escritura, que la verdad que es muy emotiva. Yo lo he dicho muchísimas veces, lo vuelvo a decir. Y bueno, por si tiene algún secretillo por ahí, que también que sea confesable, que también no lo pueda decir. Por supuesto, todo confesable, que sea lo más agradable posible. Yo voy saludando a la gente que se va conectando mientras que Estela se conecta. Muy buenas a todos. Y bueno, como ya habéis sabido anteriormente, en el pequeño Instagram que hemos hecho antes, nuestra revista El Culturado está disponible en la red y quien esté interesado pues puede conocerla y leerla pues poniendo eso, pues El Culturado y sale la segunda, ¿no? Segundo El enlace. segundo enlace. Sí, además es muy aconsejable que la leáis porque si alguno quiere participar, pues también podéis. Es decir, simplemente nos escribís a nuestro correo electrónico y bueno, pues ya nos ponemos en contacto y hablamos también. O ves que lo que interesa, lo que nos interesa, si os apetece tener una sección propia y así no os descargáis de trabajo a los demás. O solo preferís pues tener una participación pues, en un día puntual por un motivo X, ¿no? O solamente pues queréis enviarnos algunos poemas o algunos escritos que queráis que se publiquen, ¿vale? Si la revista está abierta a todos, eso sí, recordaros que es sin ánimo de lucro y que es para que disfrutemos y divulguemos la cultura, ¿vale? Nos daréis cuenta que, bueno, vivimos en Granada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tendremos que empezar por lo que conocemos. Lo Así digo es. por bueno, la primera entrevista de teatro que es con Pepe Cantero, que es de aquí de Granada, y también por el artículo, bueno, por la sección que yo estoy haciendo de historia, un paseo por Granada.
es lo que en principio, pues bueno, hacemos y difundimos la cultura de lo que conocemos. Tampoco puedo hablar de Londres porque no lo conozco. De todas formas, estamos abiertos a cualquier iniciativa, cualquier bueno, idea que puedan tener aquellos que quieran participar. Por supuesto. Entonces, que hay un abanico más grande. Además, los temas que tratamos, como ya lo hemos dicho en el anterior Instagram, son amplios. Claro. Que... Además, que es lo que decimos desde un principio, la revista nace para disfrutarla. Nace para que pasemos un buen rato. Nace para no remover conciencia, sino mover la cultura. Es decir, que no nos quedamos con la televisión, que tiene muchas cosas buenas, pero que también una buena revista pues te ayuda pues a conocer cosas distintas. Yo, por ejemplo, el objetivo con mi sección de historia, con mi sección de cine, oye, pues no es decir, mira qué listo soy, mira lo que sé, sino, oye, mira, pues yo estoy aprendiendo este tema, quiero que los demás también aprendáis de un tema que me parece entretenido y curioso. De hecho, Alicia con el cine mudo la tengo lía del todo. Es decir... Mira, parece que ya está Estela por aquí. Lo que ha dicho del cine mudo a mí me dejó flipada cuando empezó a hacer el artículo acerca del cine mudo, pero español. Vamos, hay cosas que se habían hecho aquí en nuestro país. Y bueno, magnífico, para mí magnífico. Así que ya Hola, Julio, ¿cómo estás? bueno, pues muy buena, pues como decíamos, aquí la tenéis. Ella es Estela y se va a presentar y os va a comentar un poquillo quién es, a qué se dedica, qué hace y por qué se mete en estos berenjenales raros del Instagram. Hola, Estela, todo tuyo. Sí, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo con escritores independientes, hago el servicio de corrección literaria, de agente de revistas, videos, charlas, un poco de todo, siempre relacionado con la literatura, para dar a conocer a los escritores independientes y autopublicados, que son los que menos importancia le dan por las editoriales tan grandes que hay, ¿no? Entonces quedan como un tanto sesgados y ahí llego yo para ayudarlos y también que cuenten su trayectoria, los libros que tienen publicados, como para darle importancia a la labor de ellos. Estupendo. Muy ¿Y bueno. cómo fue que le dio por eso, por ser editora? Sí, en realidad no es editora, sino que yo estudié Tecnicatura Universitaria en Periodismo, después estudié Corrección de Textos y siempre me gustó la literatura. Siempre estoy leyendo y trabajando con escritores. Más que nada me gusta mucho lo que es literatura, el nicho ese literario. La pasión por la literatura, ¿no? Por las letras. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Estela, y bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y lo que más me gusta es hacer entrevistas. Me encanta hacer entrevistas con los escritores, contar la difusión, contar lo que ellos escriben, eh, digamos, el trabajo también que les lleva, porque escribir es un trabajo que lo hacen en solitario y después necesitan a una persona que los ayude, que los asesore, que los guíe, que les dé una importancia. Y ahí me gusta llegar a conocerlos y a conocerlas. Realmente me gusta mucho eso, me gusta hacer segmentos de literatura y también todo el proceso, porque supone, también me llega un libro, yo lo corrijo y después le ofrezco al escritor o escritora a buscar la editorial, le buscamos una editorial o una imprenta y todo el proceso que lleva hasta que llega una editorial y después es todo un camino, porque se corrige el libro, se busca editorial, después se va la difusión y trayectoria de él, y después, bueno, el libro ya es de los lectores, pero hay que hacer el trabajo de que los conozcan a los escritores, como yo digo, que son autopublicados independientes. Porque las editoriales de acá, de autopublicados independientes, lo que hacen es que se paga por la edición del libro y después el libro ya queda en manos del escritor. La editorial muchas veces lo lleva a la feria del libro, pero no es lo mismo que una editorial conocida,
de renombre que agarra los derechos de autor y se encarga de hacer todo ese trabajo. Cuando son independientes, el trabajo es del escritor, tiene que romperse el alma, por así decirlo, para presentar el libro, después poder venderlo, y no siempre es una tarea fácil. Requiere del escritor y de una persona que a veces buscan para que los ayude, que en este caso muchas veces soy yo. Hay cantidad, ¿no? Pero también me depende del servicio y de la empatía que se genere con el escritor. Sí, yo creo que eso es muy importante, el acercamiento y la empatía, sobre todo, porque por lo que estás diciendo es un camino bastante duro, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que lo alabo. Bueno, muchas gracias. La verdad que la dureza esa que tú hablas del camino del escritor autopublicado la vivo con ella. Ella también ha publicado, se ha Ah, autopublicado y yo estaba haciendo más o menos lo que tú haces. Y le serví de presentador, le buscamos dónde poder hacer la presentación de su libro, yo me encargué de hacerle un boceto de la presentación, que luego ya hizo ella con otros compañeros. ¿Sabes? Que te entiendo, la verdad que es un trabajo duro, pero es precioso. A mí me gustó mucho, la verdad que... Y luego el problema es eso, es la difusión, que claro, al ser autopublicado es muy difícil difundirse. Por eso nació esto del Instagram que hacemos. Porque la idea me la dio ella, dije, mira, te vamos a publicitar. Y ya poco a poco pues fuimos conociendo gente, otros escritores, y fuimos hablando y bueno, luego de ahí ya pasamos a la revista y ya ves lo que estamos haciendo. Es decir, que lo que nos gusta es ayudar a los escritores, ayudaros a vosotros, los que estáis también ayudando a los escritores, hacer, no sé, un poco de compañeros, ¿no? Difusión de compañeros. Todos somos compañeros, todos necesitamos que nos involucremos, ¿no? Sí, la ayuda uno a otro yo creo que es fundamental, sobre todo en este mundo de la literatura, ¿no? Y Estela, ¿cómo contactaste con Rolando? ¿O cómo lo bueno, conociste? y Rolando, bueno, yo les voy a contar, pero empezamos a trabajar desde el año pasado y Rolando tiene muchos libros publicados porque él es psicólogo y antes era docente, entonces en su etapa de educación publicó muchísimos libros y también publicó otros libros que son cuentos que se los publicaron editoriales que no eran independientes y autopublicadas, eran editoriales de nombre. Entonces, él necesitaba, bueno, yo prefiero que él se los cuente mejor para no, digamos, para respetar sus palabras, pero él me contactó a mí y empezamos con un trabajo que tiene que ver mucho con la difusión de sus libros y de su trayectoria. Tiene una trayectoria maravillosa de publicación y de cantidad de cosas que él sabe. De hecho, hacemos un segmento de ciclos en vivo acerca de escritores, hicimos de Cortázar, de Borges, de Kundera, de Camus. Entonces ahí llegué yo para poder difundir todo lo que él escribió, y también su última novela, Fin de Siglo, que es la que estamos difundiendo y que queremos que se conozca más, porque como él escribió cuentos, los cuentos ya se vendieron, ya no hay más libros de cuentos, nos queda la novela, que es la que queremos difundir, por eso yo me contacté con Alicia en su momento, que le hice gracias por la entrevista hermosa que le hiciste, Nada, con a tanta otro seriedad y compromiso. un placer, de verdad, a vosotros. Sí, sí, muy hermosa. Así que bueno, así llegué y llegó Rolando a mi vida y yo a la suya. Eso es estar mejor. Y bueno, les cuento que para los que recién se están conectando, estamos con Alicia Martín López y Julio Vegara. Ellos están en Granada, España, y nosotros estamos acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y decirles a todos los que están mirando que son los directores de la revista literaria Ed Cultura 2. Ahí está, muchas gracias por la Muchas discusión gracias. también, Estela. Sí, sí, cuenten conmigo para lo que necesiten. Y después de estas breves palabras, les paso a Rolando, así lo escuchan y él les cuenta, y los dejo para que le hagan la entrevista en el marco de la difusión de su última novela, Fin de Siglo. De Muchas acuerdo, gracias. muchas gracias. Bueno, nos vemos en un ratito. Hasta No, luego.
Hola, Muy buenos buenas días. tardes. Buenas tardes, Rolando. Encantada de conocerle en persona. Bueno, mucho gusto de conocerlos y sobre todo mucho gusto de estar en contacto con esa tierra tan querida por mí, que es yo tengo mis ancestros españoles de Galicia, Anda. pero, pero yo amo Andalucía, porque estuve de paseo por ahí y ustedes están en Granada, ¿no? Nada, sí, la ciudad de la Alhambra. Bueno, pues los más lindos días, y esto no lo digo por cumplido, es verdad, los más lindos días que pasamos en España con mi mujer han sido en Andalucía, en Vale, Granada, en Sevilla, en Córdoba, muy bonito. y la hemos recorrido mucho y nos ha gustado mucho el humor de la gente. Sí, aquí en Andalucía somos muy graciosos. Sí, Me alegro un montón. sí, ¿eh? Que me alegro un montón, que cuando quiera puede volver, claro. Pero sí, sí, si yo tuviera que, si decido volver a España, seguramente voy a ir a Andalucía. Pues sí, la verdad que sí, que es muy agradable pasear por aquí con el solecito Sí, y sí, la buena gente, sobre todo las buenas viandas que tenemos por aquí. El sí, zapatito, gente muy amable, siempre muy servicial, muy atenta con los que llegan de otro lado. Sí, sí, así fue mi experiencia. Y bueno, gracias por establecer este contacto. A ustedes a siempre. usted por dejarnos entrar en su casa un ratillo. Mira, dice SG que somos muy afortunados por vivir en Granada. Sí. Bueno, aporta ese comentario. Pues, Rolando, bueno, yo me presento, soy Julio Vegara, soy el coeditor de la revista y lo primero que tengo que decirles es que muchísimas gracias por haber participado con nosotros. La verdad Bueno, es que, es un gusto. que la verdad que una entrevista con un señor como usted ha enriquecido la revista muchísimo. Ajá, bueno, me alegro mucho. La verdad que ha sido Espero haber un placer contribuido. maravilloso. Ha sido un placer maravilloso. Y bueno, para empezar un poquillo la charla, le quería preguntar una cosilla. Es que yo también soy maestro, como usted, Ajá. sí, y entonces quería preguntarle cómo se le ocurrió empezar a escribir. Bueno, en realidad empezar a escribir se me ocurrió muy tempranamente, cuando era muy niño, ¿eh? Antes de ir a la escuela primaria, como le llamamos nosotros acá. Porque en esa época no había jardines de infancia ni nada de eso. Cuando yo era niño, tengo unos cuantos años, así que Bueno, se conserva muy bien. sí, sí, sí. Todavía tengo ganas de hacer estas cosas, de escribir. Y lo que quiera. Este, no puedo jugar más al fútbol, que Bueno, era mi otra pasión. bueno, Yo cuando tenía 4 o 5 años tenía dos opciones, ser escritor o ser futbolista. sí. Pero futbolistas acá hay muchos, habría mucha competencia. Mejor que más fácil. Mejor escribir que hay menos gente. Así que no, bueno, quiero decir que fue muy temprano porque les voy a contar una cosa que, haciendo honor a la gracia andaluza, eh, les voy a contar algo gracioso, que fue la forma en que yo aprendí a leer y luego a escribir, por mi propia cuenta, en mi casa. Anda. Resulta que yo era de una familia más bien pobre, numerosa. En esa época, yo supongo que en España sería igual. En esa época se acostumbraba a vivir mucha gente en la misma casa, o sea, parientes, primos, tíos, ¿no? Abuelos. Y así era mi casa, ¿no? Y a mí eso seguramente tendría alguna sensibilidad especial, que a mí todo ese ruido y ese movimiento por momentos me abrumaba un poco, ¿no?
y tenía dos salidas. Una, salir de la casa, irme a la calle a jugar al fútbol con los chicos del barrio. Sí. Y la otra salida, que me gustaba mucho, pero era más bien una entrada, porque era meterme en el dormitorio de mis padres, que tenían el único receptor de radio, y ponerme a escuchar la radio, porque me gustaba mucho la música, siempre me gustó por naturaleza, digamos, porque en mi casa nadie era músico ni nada, pero me gustaba mucho la música. Entonces escuchaba la radio y además de la música me gustaba escuchar lo bien que hablaban los locutores y las locutoras, ¿no? Las personas que presentaban, me gustaba escucharlos hablar así con tanta corrección, digamos así. Y además, como siempre fui muy curioso y muy inquieto, empecé a investigar un poco el tema del aparato de radio. Y yo empecé a darme cuenta que cuando el locutor decía LRA, Radio Nacional, yo miraba dónde estaba la línea del dial del aparato, y entonces empecé a descubrir cuál era la L, cuál era la R, cuál era la A. Anda. De puro aburrido que estaba, ¿no? Entonces, después empecé a juntar las letras. Entonces, esta es la L, esta es la A, la. Esto es la. Bueno, el asunto es que cuando fui al primer grado de la escuela ya sabía leer. Y escribía algo también, ¿no? Con la letra de imprenta, ¿no? La letra no cursiva. De modo que mi vínculo con las palabras, con las palabras escritas y con las palabras en general, es muy temprano. Y en la escuela siempre me destaqué más en todo lo que tuviera que ver con el lenguaje, ¿no? Cuando escribía composiciones, textos, en general me iba bien, en general me elogiaban los maestros, las maestras, y las compañeras, lo cual para mí era muy importante. Las compañeritas del grado me admiraban, y decían, pero qué bien escribes. Bueno, escribes no, escribís. Qué bien escribís, Rolando. Y yo me llenaba de orgullo y decía, no sabés lo que me dijo Gracielita. Bueno, también siempre me gustaron las chicas. Bueno, en eso coincidimos. En eso coincidimos, hay muchas coincidencias. Bueno, Entonces, sí. sí, Dime. entonces, Rolando, podemos decir que en el ámbito familiar tuvo esa influencia que se ve reflejada, o por lo menos yo lo veo, en su última novela, Fin de siglo. La influencia para ti, en fin, ese empuje, ese afecto que muestra también, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de tener una familia, voy a decir algo que parece una contradicción, pero a mí me gustan las contradicciones, las paradojas, la ironía, ¿no? Que ustedes los andaluces son bastante maestros en eso, ¿eh? ¿No? Sí, totalmente. En la ironía y eso. Yo tengo gratos recuerdos de mi paso por ahí, ahora me conecto hablando con ustedes. Entonces, voy a decir una paradoja. La gente que habitaba en mi casa, incluidos mis padres, que eran muy buenas personas y trabajadores y demás, eran buenas personas, pero eran un poco molestas. Vale. ¿Ok? Vale. Por eso yo me metía a escuchar la radio o me iba a la calle a jugar con los chicos. Vale. Con los otros chavales. Es decir, que la influencia, en lugar de que ellos le apoyasen, le obligaban. Sí, ¿no? casi. Sí. Me incitaban a buscarme un camino propio, digamos así. Sí.
Y tuve la influencia que fue claramente positiva, fue la de un abuelo mío, que convivía con nosotros hasta durante unos cuantos años de mi infancia, que era italiano, era inmigrante. Acá hay muchos inmigrantes italianos, ¿no? Y descendientes de ellos. Él era mi abuelo materno, y era una persona muy extraña, porque su vida y todos sus aconteceres parecían indicar que sería una persona rústica o que no le interesara los libros, ni leer, ni nada de eso. Y sin embargo no era así. Él no sabía leer, ni siquiera en su idioma original. Pero valoraba mucho eso. Valoraba mucho saber leer, la lectura. Y no solo eso, sino que lo consideraba que para no vivir las necesidades y las pobrezas que él había vivido de chico, lo mejor era leer, estudiar. Claro. Sí, sí. Lo que él no había podido hacer. Claro. Entonces, él me alentaba mucho a mí por ejemplo, me decía una frase que se las voy a decir en italiano porque la recuerdo así, pero después se la traduzco si hace falta. No, Me decía, legge, legge, piccinino, che così non sarai mai povero. sí. Lee, lee, chiquito, que así no vas a ser pobre. Sí, Efectivamente. Entonces, ese fue un estímulo muy importante para mí, también en el sentido de la música, porque yo empecé a estudiar música también desde muy chico, y él me alentaba mucho también, ¿no? Se sentaba ahí, cuando yo me ponía a tocar el piano, él se sentaba cerca, en una mecedora que tenía, y se fumaba un cigarro después de comer, y me decía cuáles eran las que le gustaba, que tocara tal o cual que eran las que le gustaba más. Sí. Suona quella che è bella. Se ha entendido, se ha entendido. Sí. Bueno, toca esa que es bella, es linda. Y bueno, eso fue, digamos, una influencia positiva y directa, sin ninguna duda. Porque yo a ver, esas cosas se las puede decir cualquiera a uno. Uno puede encontrarse con un vecino y decirle, sí, es muy importante leer y escribir, es muy importante la música. Pero una cosa es que lo diga cualquiera y otra cosa es que lo diga una persona muy querida. Por supuesto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El texto lo puede decir cualquiera, pero no vale lo mismo según quien lo diga, ¿no? No vale lo mismo. Entonces, ya empecé así, después en la escuela secundaria también escribía textos, saqué un premio de cuento porque se hacía siempre en la escuela en la escuela normal, como se llamaban acá, donde estudié para maestro, hacían todos los años para el Día del Estudiante o el 21 de septiembre, hacían un torneo, una especie de certamen literario. Sí, sí. Y en el año, cuando yo estaba en cuarto año, me faltaban 2 años para egresar, saqué el premio en cuento, en la categoría cuento. Así que ya me venía perfilando, digamos, ¿no? Y además, bueno, era un ávido lector, me gustaba mucho leer. En la primera época leía novelas de aventuras, ¿no? De Julio Verne, de Emilio Salgari, en fin, bueno, por supuesto el Quijote. Con el Quijote aprendí español. Sí, la verdad que sí, muy rico. Sí, aprendí el lenguaje con Quijote. Y bueno, después como estudié psicología, empecé a interesarme más por la relación entre psicología y educación. Y empecé a escribir cosas
que tenían que ver con eso, ¿no? Con la relación entre el maestro y el alumno, entre el hogar y la escuela, y tengo varios libros publicados sobre eso. Pero llegó el siglo XXI, o sea, el fin del siglo XX. Ahí. Sí, sí. Por ahí puede ir el título de su novela, ¿no? Que... Claro, sí, tiene que ver, por eso lo digo. El título de la novela... A ver. Mira, Ahí está. Fin de siglo. Os la recomiendo, ¿eh? Muy, muy emotiva. Sí, a mí me gustó. Bueno, fin de siglo tiene que ver con que ese fin de siglo del 2000 del siglo XX al XXI, digamos, los años 2000, 2001, no sé si ustedes lo tienen claro, pero acá en la Argentina hubo una crisis de Padre y Señor Nuestro, económica y de todo. Todos nos veníamos abajo. Entonces, produjo en mucha gente y en mí también, en mi caso también, como una revolución mental también, ¿no? O sea, esto no sé cómo va a seguir. Bueno, ahora con la pandemia esta bendita también tenemos un problema parecido. Sí, pero todo, porque aquí en España también tenemos un problema económico grave. Sí, y de todo, porque uno empieza hasta a cambiar su forma de pensar en algunas cosas, ¿no? Cierto. Bueno, el asunto es que cuando empezó el siglo XXI, yo empecé a tomar una cierta distancia por distintas cosas que no vale la pena que los aburra por eso ahora. Por distintas causas empecé a tomar distancia del mundo de la educación y demás, no de la psicología, que seguí trabajando en eso. Y llegó un momento que, yo no sé si fue por el cambio de siglo o qué, pero como le puse ese título a la novela, supongo que algo debe haber tenido que ver, que yo dije, ¿pero qué quería hacer yo cuando era chico? ¿Yo quería escribir sobre educación? No. ¿Quería escribir sobre psicología? No. ¿Qué quería escribir? ¿Y qué leía? ¿Qué me gustaba leer? Pues historias de todo tipo. Entonces ha llegado el momento. En mi vida me dije, en el año 2000, 2001, 2002, de empezar a escribir historias. Historias de ficción. Y así fue como comenzó. Y ahí comencé, escribí 2 libros de cuentos, que les voy a mostrar si quieren. Sí. Bueno, esperamos que os esté gustando. Es maravilloso escuchar a este señor. Aquí tenemos un libro. Ahí no se lee bien. La paciente impaciente. Impaciente. Es que no se veía bien del todo. La paciente impaciente. Y obviamente tiene que ver con mi trabajo de psicólogo también, ¿no? Sí. Y después, este otro que salió, es el más nuevo, que salió en el 2016. De los cuentos. Cuentos de todos los amores. Cuentos de todos los amores. Vale. Ahora bien, ¿qué me faltaba? En mi lejana adolescencia yo había escrito poemas. Y después, más adelante, cuentos. ¿Y qué me faltaba escribir? ¿Una novela? Una novela. Por más que la gente me decía, mira, Borges es el más grande y no escribió ninguna novela. Bueno, pero sí. No me importa, pero yo quiero escribir una novela. Claro, sí. Ya está. Y la novela, de alguna manera, por eso se llama Fin de siglo, porque expresa una especie de radiografía, digamos así, de mi generación, de los que teníamos 20 años en los 60. De hecho, los personajes tienen ya cumplidos los 50 años. Tienen los 50 años en el 98. En el 98. La historia comienza en el 98. Y empieza por ahí.
Y ellos tienen 50 años en el 98. Sí, sí, es que ahora tienen 2 o 3 más. Otra más. La evolución, la evolución. Y tienen los que tengo yo ahora. 18 recién cumplidos. Recién cumplido. Sí, sí. Y esta generación nuestra, que esto pasó en todo el mundo, también, igual que la pandemia esta, digo, más allá de que cada uno tiene sus ideas, ¿no?, sobre la política y demás, pero la juventud, los veinteañeros de los años 60 y 70, fuimos arrastrados por una oleada de violencia, de guerrilla, de contraguerrilla, ¿no? Acá tuvimos golpes militares, y grupos civiles armados. Bueno, ustedes ahí han tenido el tema de la ETA, ¿no? En fin, cada uno piensa lo que quiere, pero la verdad es que era una época Muy complicado. difícil para ser joven. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Difícil para ser joven, porque era muy difícil mantenerse al margen de esa oleada que había ocurrido en todo el mundo, como el virus. Sí, sí. Bueno, ahora hay virus, pero en esa época había balas. Sí. De verdad. Y yo estaba en la facultad y tenía amigos que estaban en grupos armados, y tuve compañeros desaparecidos, y tuve compañeros de la escuela que pasaron muchas penurias con eso. Yo, por suerte, siempre tuve un espíritu bastante equilibrado en ese sentido. Voy a decirlo así, medio bruto, pero no me gustan los milicos, pero tampoco me gustan los tipos que ponen bombas en un supermercado. Ninguno. Nada. ¿Ok? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Pero era difícil ubicarse en un lugar intermedio en esa época. Sí. Porque uno estaba rodeado de jóvenes de la misma edad que optaban por una cosa o por otra. Gente se prestaba mucho al fanatismo, ¿no? Se prestaba mucho a que la gente peleara por cosas que por ahí no eran tan importantes, se pelearan y se mataran, digamos. Bueno, ustedes tuvieron su guerra civil, ¿no? Tiempo atrás. Y aquí también hemos tenido lo nuestro. Cierto, es que el ser humano es así. Pero es que somos así, pero la verdad a mí no me gustaba la idea de morirme en una calle acribillado a balazos por un pibe de la misma edad que yo, Sí, sí. que creía que estaba salvando a la patria y me estaba acribillando a mí. ¿Qué estaba salvando? ¿Qué? Nada. Efectivamente. Las cabezas que no están en su sitio. Y ya está. Sí, pero se prestan, ¿no? Se prestan. Bueno, entonces dije, bueno, la novela que tengo que escribir tiene que ser una especie de testimonio de lo que me pasó a mí y lo que le pasó a otros amigos y compañeros en esos años. Ujú. De hecho, el motivo supuesto por el cual ambos amigos de la novela van a Europa, van a París, quieren ir a París, es, entre otros, celebrar aquellos años del Mayo francés y todo eso. Sí, sí. Me parecía que era, a ver, yo sentía que antes de ser demasiado viejo y que ya me canse demasiado y no pueda escribir una novela de 200 páginas, quiero dejar escrito lo que fue una parte de la vida de nuestra generación en el siglo XX. Sí, y fin de siglo le sirvió para dar ese reflejo, ¿no? Exactamente, y para dar un mensaje, en cierto modo, paradójico, por momentos irónico, por momentos humorístico, pero también por momentos como esperanzador, digamos.
esperanzador no quiere decir que vamos a llegar alguna vez a vivir en la perfección. Sí, Yo sí. por lo menos no creo eso. Porque somos lo que somos, ¿no? Claro. Sí, y no lo podemos mejorar, es lo que hay. Y algo podemos mejorar. De hecho, Siempre hay. Bueno, por ahí un día de estos aparece la vacuna. Y ya se Acá mejora. acá me están haciendo señas en el estudio de Sí. que se nos acaba el tiempo de la filmación, así que antes les cuento esto de que me parecía que era casi un deber generacional para Sí. conmigo y para con muchos amigos míos. Algunos la habían pasado mucho peor que yo. Sí, sí. Digo, voy a dejar este testimonio. Sí, pues yo quiero leerlo. Sí, Quiero yo leer el la libro porque pasaré. ya Alicia me ha picado con esto de su entrevista y quiero leérmelo tranquilamente. Y Con detenimiento. como ahora estoy de vacaciones, voy a aprovechar. Sí. Bueno, Y perfecto. lo voy a leer. A mí me lleva una pregunta ahora hablando de los testimonios, de cómo hizo el libro de manera a la hora de los personajes. A la hora de Sí. la creación de los personajes, ¿cuál es el personaje con el que usted se puede sentir más identificado? ¿Y cuál con el que menos? ¿Cuál es el que da más coraje desde su punto de vista como creador de los personajes, nunca mejor dicho? Bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Los personajes uno los inventa mezclando partes de distintas personas. No reflejan a una sola, ¿no? Pero voy a ponerlo en estos términos. Si yo en este momento tuviera que hacerme amigo de alguno de los personajes, Sí. mis elegidos serían dos. Uno sería Tony y la otra sería Clara. Anda. Bueno, y Rolando, ¿por qué? Bien. ¿Por qué? Porque Tony es el que probablemente tenga más aspectos de mí. Ah, vale. No es una copia, porque hay cosas que hizo Tony que yo no hice y viceversa. Y hay aspectos de su personalidad que no me gustan y que no son coincidentes con los míos. Pero sí, el que más se parece es ese. Es Tony. Y después con Clara, que no lleva ese nombre de casualidad. Clara es Clara. Clara es Clara. Claro, Clara es Clara. Es ¿Por qué una no? persona clara. Ah, vale, Claro. por cómo es el personaje ahora. Clara es Clara. Es una persona clara, transparente. Muy bien. Ella sabe lo que quiere, sabe lo que busca, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Sí, Y sí. cuando termina de hacerlo, pues ya está. Sí, Se acabó. sí. Pero los demás son todos más opacos, ¿no? Son todos más oscuros, más contradictorios. Sí, sí. Por ejemplo, no me gustaría ser amigo de Eduardo. Eduardo. ¿Y eso? Y eso porque es un cínico. Ah, Claro. Y los cínicos no me gustan. normal. Normal. Pues, Rolando, mire, nos están preguntando por aquí, ¿cómo Eso podemos le iba a conseguir la novela? La novela, Sí, porque Sí. hay quien ya está interesada o interesado en comprarla y están preguntando cómo pueden conseguirla. ¿cómo pueden conseguir la novela? Bueno, que acá me están soplando mi querida amiga y colaboradora que le escriban por Facebook o por Instagram a la dirección de ella, correctora de papel. Vale. Es que lo preguntamos porque aquí no lo están preguntando. Y que quieren comprar el libro y, pues claro, necesitamos saber por dónde lo tienen que comprar. Sí, bueno, la única forma que yo les puedo ofrecer de comprarlo es bueno, el día que viaje a España, por ahí se los llevo yo en la mano, pero Ah, estupendo. Cuando quieras, vaya a saber cuándo me toca eso.
Al fin y al cabo es la tierra de mis abuelos. Claro, se tiene que venir un día. Así que cuando se venga nos llama y nos tomamos algo por ahí. Claro que sí. Claro, sí, un jerez. ¿Qué nos tomamos? ¿Un jerez? Lo que usted quiera. O que sea. Lo que a usted le apetezca se lo tomamos. Bueno, acá me dice Estela que la mejor forma es a través de ella, porque ella se encarga de todo eso. Así Vale. que le escriben a ella y le dicen Vale. que quieren comprar el libro, una o dos o tres ejemplares, lo que quieran, y Vale. ella se va a encargar de hacérselo llegar. Estupendo. Estupendo. Pues nada, entonces que nos escriban a nuestra revista, a nuestro correo, y nosotros nos ponemos en contacto con Estela. Perfecto, yo Así le digo somos- eso. Así Bueno, somos nosotros. Un enlace, un pequeño enlace. Así le servimos nosotros de enlace. Bueno, perfecto. Una preguntilla que a mí se me viene a la cabeza. Dentro del libro de Fin de Siglo hay una subtrama pequeña, medio policíaca. ¿Cómo se le ocurre? Porque no tiene... para mí no, o sea, tiene relación, pero es totalmente diferente a lo que sigue la trama habitual de la novela. ¿Cómo se le ocurre este pequeño punto? No sé, curiosidad, simplemente. Bueno, les voy a dar el punto de vista de Tony y el punto de vista de Eduardo, que son los dos protagonistas de esta subtrama, digamos. Uh-huh. El punto de vista de Tony es que Tony estaba buscando una épica, estaba buscando una aventura de verdad, no una aventura intelectual, una aventura de jugársela. Sí, sí, sí. Y la encuentra. Por Sí. más que sea una aventura indeseable, digamos. Uh-huh. Y Eduardo es un cínico. Eduardo quiere ganar plata, quiere hacer su negocio, está enojado con la vida que le tocó, enojado con las leyes, Con todo. con todo. Él quiere sacar ventaja de como sea. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Estos dos personajes se conocen y aunque no lo mencionen, ninguno de los dos, se usan mutuamente. Vale. Eduardo consigue un socio, que no le viene nada mal, porque es un compatriota. Claro. Entonces conoce el lenguaje, puede servirle como traductor, bueno, todo eso. Y Tony consigue finalmente, digo finalmente porque en cuanto a la trama de la novela es finalmente, Sí. consigue finalmente vivir una aventura de verdad. Porque él, las aventuras que había vivido hasta ahí eran todas aventuras literarias o aventuras mentales. Sí, sí. Pero ahí se mete en una trama donde hay policías, donde hay delincuentes, donde hay narcotraficantes, y entonces ahí la adrenalina le sube a la cabeza. Y encima, no solo la adrenalina, también otra hormona Sí. que le hace subir la chiquilla reina, La bilirrubina. la bilirrubina. Claro. En fin, el hombre estaba saturado de hormonas para ese momento ya. Claro. De todas las hormonas, de la testosterona, de la adrenalina, el tipo quería una aventura y la tuvo. La tuvo. Bueno. Se mezcló con gente de mal vivir, se mezcló con la policía secreta de Holanda, se mezcló. Bueno. Y además se mezcló con más cosas que hay que leer la novela. Efectivamente. Rolando, no la podemos desvelar. que hay que leerla para poder disfrutarla también, porque si no, si yo se las cuento... Por eso vamos a cambiar un poquito. Rolando, ¿cuál es su próximo objetivo? Próximo proyecto. ¿Otra Bueno. novela, teatro? No. Otra novela por el momento no. Otra novela por el momento no. Es cansador escribir una novela. La verdad que sí.
es un trabajo, es crear un mundo, ¿no? Claro, Es como un mundo imaginario, ¿no? Entonces hay tantas variables, tantos personajes que manejar. En este momento estaría más pensando, que ya de hecho tengo varios cuentos escritos, de microrelatos, publicar un volumen de microrelatos, Mira. de cuentos muy breves, cuentos de una página, sí. página y media. Tengo ya unos cuantos escritos. Hay uno que está en Facebook, en mi página Rolando Martínez Escritor. Hay uno que se llama J y J, que ya descubrirán si lo leen a qué se refieren esas dos Jotas. Vale, Lo leeremos. Lo leeremos. No es el baile gallego, ¿eh? Vale. Bueno. Rolando, una preguntilla. Ha estado hablando de música. Sí. Ha dicho que a su abuelo le gustaba escuchar cómo tocaba el piano, que le gustaba la música de la radio. ¿Toca algún instrumento? Sí, piano. ¿Nos podría deleitar un poquito con alguna obra o algo? Por favor, será un gran placer. Estupendo, muchas gracias. Les voy a hacer escuchar una música prototípica de nosotros, los porteños, el tango. Un tango, maravilloso. Les hago escuchar un tango, ¿sí? Estupendo, pues muchas gracias. Bien, bien. Que se llama El último organito. El último organito. Sí. Muy bien. Bueno, ahí vamos, nos trasladamos a otro set. Venga. ¿Cómo estaban? Estela, pues nada. Bien, pasando un rato súper agradable y vamos, maravilloso, de verdad. Disfrutando. Sí, les cuento que Rolando, bueno, toca, además de tango, toca zambas, ya le han hecho entrevistas y ha salido para algunas zambas para la provincia de Tucumán, así que ahora los va a deleitar con un tango. Ahí ¿Me das un segundo que acomodo? Sí, no te preocupes. Sin problema. ¿Ven bien ustedes? Está torcido. Sí, está inclinado. A ver, ahí. Ahí. Ahora bien. Estupendo. Lo vemos estupendo. Perfecto. Pues nada, Rolando, todo suyo. Cuando quiera. Bueno, ahí va. Venga. Un tango para los tanguillos, porque ustedes tienen tanguillo, ¿no? Sí, los tanguillos, sí. Ahí va.
Bravo. Magnífico. ¡Bravo! Bravo. Muy bien. Pues si quieres decir alguna palabra de despedida, que nos quedan unos minutillos, un par de Sí. minutos. Bueno, les agradezco muchísimo esta oportunidad de comunicarme con ustedes, con la madre patria, que en mi caso es la abuela patria, del lado de Galicia, pero no importa, porque España, al fin y al cabo, es una, ¿no? Claro, Claro somos que todos sí. iguales. Y además, el hablar con ustedes me trae muchos lindos recuerdos de mi paseo por Andalucía. La he pasado muy bien. Tienen mucho humor, tienen ustedes. Son muy humorísticos. Sí. Uno se divierte hablando y escuchando hablar, y la música, el flamenco, el espíritu así de vitalidad, diría, ¿no? Sí, sí. De Andalucía me encantó. Fue realmente lo que más me gustó de España. Así que es un gusto enorme que además me permitan un espacio para hablar de mi libro y bueno, y ojalá que lo lean y bueno, Alicia ya lo leyó, ¿no? Sí, claro. Bueno, que tú le hagas una pequeña publicidad, digamos, Sí, sí. ahí en el ámbito de la gente ya sabiendo bien de qué trata, pueden saber más o menos a quién puede gustarle, ¿no? Sí, Claro. pero eso seguramente, si está bien escrito y con cariño, eso le gusta a cualquiera. Es Normalmente. maravilloso, yo lo recomiendo. Eso también es verdad, sí, sí. Bueno, bien escrito yo no lo puedo decir, sería un poco vanidoso, pero que está escrito con cariño, sí, eso sí lo puedo decir. Eso es lo importante. Cuando las cosas se escriben con cariño y desde eso, simplemente con la bondad que llevamos dentro, yo Pues creo eso se transmite. que vende solo. Eso se Vende transmite solo. también. Sí. Bueno, Pues, les agradezco mucho esta oportunidad de cruzar el Atlántico. Esto es la ventaja que tiene la tecnología, ¿eh? sí, sí, la verdad que sí. Podemos cruzar el Atlántico sin subir a ningún barco ni ningún avión. Ni marearnos ni tomar una pastilla. Es verdad. Bueno, les mando un cariñoso saludo y les agradezco mucho esta oportunidad de comunicarnos. Y bueno, y después arreglan con Estela por el cual del libro, y por si quieren comunicarse conmigo para hacer alguna otra vez, en otra oportunidad, alguna otra entrevista, o de algún colega de ustedes, o amigo, quien sea. Pues, que quiera Rolando, hablar. le tomo la palabra cuando termine el libro de los cuentos. Estela, Sí, que se ponga en contacto sí. con nosotros y volvemos a hablar. Listo, eso va a ser probablemente para el año que viene, ¿eh? Pues estupendo. Pues el año que viene quedamos en eso. Nos vemos El año que y nos viene, vemos como estamos. si estamos todos vivos y no nos llevó a pasear el bicho, ¿no? Esperemos que esto se haya quedado en lo que se ha quedado. Y ya está. Sí, ya está. Pues bueno, Bueno. Rolando, que Un muchísimas placer. gracias. Un Adiós. placer tenerlo con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.